Bueno, tenemos aquí el tercero de los teoremas, es el teorema de Bolzano, que dice si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB y f de A y f de B tienen signos opuestos, entonces existe al menos un número real C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de C es cero, es decir, es raíz. Bueno, a ver, veamos. Vamos a traducirlo esto en el gráfico. Tenemos un intervalo AB y en ese intervalo AB tenemos una función continua. Tenemos f de A y f de B que tienen signos opuestos. ¿Se nota? F de A es negativo y f de B es positivo. Podría haber sido al revés, pero el tema es que tengan signos distintos. Al ser signos distintos, la cosa importante es que el ser de signos distintos y la función es continua, no le queda otra a la función que cruzar en algún lugar entre A y B al eje X. O sea, eso implicaría que el valor C, en particular, acá el valor C, hace que f de C de 0. Eso es lo que quiere decir básicamente el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano entonces lo que apunta es que en un intervalo AB de X, si yo tengo una función que es continua y f de A tiene un signo y f de B tiene un signo, no le queda otra a la función que tener que cortar al eje X en algún lugar. Ese lugar lo llamamos C. Y en ese caso la función f de C vale 0. Es decir, C es raíz de la función. Y una cosa interesante, existe al menos, dice acá, existe al menos un valor C. ¿Eso qué significa? Que puede haber más de un valor C. Es decir, a ver, veamos si tenemos lugar acá, hacemos otro gráfico. Volvemos a plantear la misma situación de tener A, B. Bueno, podemos hacerlo al revés. F de A da acá. Positivo. Pero bueno, si tengo f de acá, f de b tiene que estar del lado contrario. F de b. F de b negativo. F de b. Entonces, como decíamos, si la función es continua entre a y b, no le queda otra que cruzar. Pero ven que dice, entonces existe al menos uno. Bueno, puede haber 1, 2, 3, etcétera, valores. O sea, hay 3 valores donde C, donde f de C da 0. O sea, hay 3 raíces. Por eso dice, existe al menos uno. Uno sería este. Y puede haber más de uno. Esa es la idea. Entonces, en una función continua, en un intervalo cerrado, A, B, donde f de A tiene un signo, f de B tiene otro signo, en el medio, en algún lugar, tiene que haber algún valor C donde f de C es 0. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano.